Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a la Casa de Todos, el CDI. La poesía es la música verbal más poderosa. La poesía despierta los sentidos mediante las palabras y la creación de la belleza en el lenguaje. También cultiva la imaginación y la memoria. Este libro, Claroscuro, cuyo título evoca la técnica artística que juega con luces y sombras, anticipa una narrativa rica en contrastes y temáticas. Démosle la cordial bienvenida de ahora a nuestra autora y a Alice Sutton, que nos van a presentar este libro, Claroscuros. Bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos, gracias a todos por estar acá. Yo agradezco muchísimo a Debbie que me haya hecho esta invitación, me siento más que honrada, súper feliz de estar aquí acompañándola. Y bueno, escribí algunas palabras como una introducción para poder platicar acerca del libro, que eso es lo que nos reúne hoy acá. ¿Okay? Tomar la decisión de escribir hoy en día requiere de valentía, pero que una joven nacida en el siglo XXI decida apostar por la poesía requiere, además de valentía, de mucha pasión y la necesidad de plasmar en palabras una sensibilidad que la caracteriza. Desde que tuve la suerte de conocer a Debbie, a una Debbie aún más joven que la de ahora, percibí ese talento que tenía para escribir. Intuí entonces que tenía el potencial de llegar lejos. Hoy es un placer estar aquí para comprobarlo. ¿Por qué elegir la poesía y no la narrativa para expresar lo que queremos decir? Esa respuesta, por supuesto, nos la va a dar la autora después. Sin embargo, me parece que a veces la narrativa se puede quedar un poco corta cuando el volcán de sentimientos que llevamos dentro está en plena erupción. Y entonces viene la poesía a rescatarnos, a permitir que las herramientas de las figuras literarias, el ritmo y la musicalidad propia de este género logren poner en imágenes sensoriales todo ese estallido del aguardiente. Y no me refiero a la poesía tradicional, que exigía una métrica específica. La poesía en la que nuestra autora se aventura es una poesía contemporánea, en prosa y sin más reglas que las que ella establece. Pero estamos aquí para hablar de este libro. Es la primera vez que veo. Entonces iniciemos por el título, Claroscuro. Aunque este nombre puede remitirnos a la técnica en la pintura donde se utiliza el contraste entre la luz y la sombra para dar mayor efecto al cuadro, en este poemario, que también habla de luces y sombras, funge más bien como un oxímoron, o sea, una figura literaria que combina dos palabras de significado opuesto, las cuales originan un nuevo concepto, claroscuro. Desde la introducción, la autora nos advierte que estamos ante una historia de contrastes. Así que, nos advierte que estamos ante una historia de contrastes. Así que como lectores debemos estar preparados para lo que viene. En el índice nos señala la estructura en la que está dividido el texto y desde aquí Debbie nos sitúa en el tiempo y en el espacio. Hay dos partes y en ambas los capítulos se anuncian en lapsos de tiempos, no en días ni horas, sino en minutos y en segundos. ¿Así mejor? ¿Sí? ¿Se oye? Esta estructura que la autora elige no es gratuita, pues hay una historia que vamos descubriendo a lo largo del entretejido de estos poemas. Tampoco los encabezados son aleatorios, pues subyace un eje que unifica todo el libro y apela al elemento sonoro. Al citar una canción y su autor después de estos subtítulos, deben nos invitar a reflexionar en plural. Elige el tiempo verbal en presente y en plural, pues habla de un nosotros. Así, automáticamente, como lectores, nos volvemos cómplices de sus sentimientos.
Cito uno de sus párrafos. Muchas veces la vida nos acerca a ciertas personas sin que nosotros lo estemos esperando. Desde ahí, como lectores, Derrida nos comprometió con todo su texto y lo hace muchas veces. Y esta combinación que ancla el recuerdo en un elemento musical, como las canciones que nos menciona, cuando lo vean van a ver de lo que estoy hablando, y que confieso que busqué en Spotify y algunas sí las reconocí, muy pocas, pues me sentí que no estaba tan viejita. ¿Okay? Junto con la convocatoria a reflexionar desde la inclusión que da el hablar en plural, nos regresa la intensidad que caracteriza esta etapa de la vida desde la cual David nos habla. Esta etapa de la que hablo, donde la emoción, la emocionalidad, el volcán de la ardiente que muchos tenemos y algunos tienen la sensibilidad para que necesitan sacar, es lo que caracteriza, creo, estos poemas de David. Y cito aquí otro ejemplo. Desearíamos con todo nuestro ser que esa persona se quedara en nuestras vidas y así poder crecer juntos. Una vez que asimilamos esas pequeñas introducciones que siguen al encabezado de cada apartado, el tiempo verbal de los poemas cambian a la segunda persona y después a una primera persona que nos comparte su intimidad con una voz honesta y profunda. Parece clase de literatura, pero no es. Nada más está hablando de un nosotros, de un tú y después de un yo muy íntimo y muy profundo. ¿Ok? Y aquí nos dice, eres algo que no llegó a ser, eres una historia inconclusa que me sigue todas las noches en mis sueños perdidos. En otra estrofa dice, te das cuenta de la verdad, lo sabes perfectamente todo. Y después le dice a ese tú, quédate, quería decirte. La autora le habla tú a una segunda persona tan directamente que como lectores nos convertimos en testigos o bien en protagonistas de ese discurso. O estamos viendo a esa segunda persona o nos reflejamos en esa segunda persona. Y después Debbie arremete conjugando desde el yo, ahora sí, en primera persona, y dice, me rompí, eran cientos de pedazos que ya no encajaban en la misma historia. Y nos habla de una intimidad muy, muy profunda desde la que nos está narrando. En la segunda parte del libro nos encontramos ante una recuperación. Hay una sensación de renacimiento y esperanza que contrasta en este claroscuro de posibilidades. Cito otra vez a él. Nos sentimos agradecidos de que esas personas nos hayan dado un empujón para lograr volver a brillar. En otro poema, estoy citando así nada más para que después ustedes se lo saboreen completito. Viste mi sombra y escuchaste mi insoportable manera de contar historias. Y en una tercera estrofa de otro poema. Eigengrau, una palabra que describe el color que el ser humano es capaz de ver aún al cerrar los ojos, en completa oscuridad. Una palabra que me recuerda a ti. Me recuerda a ti porque fuiste capaz de ver color dentro de toda la oscuridad que creía tener en mí. ¿Eigengrau? ¿Lo dije bien? ¿Sí? Ok. Y ya hacia el final, la autora empieza a despedirse. Los lectores sabemos que pronto habrá un cierre, un final inminente que para este punto nos ha contagiado de nostalgia e ilusión al mismo tiempo. Confirmamos, junto con la autora, que la vida es un juego de dualidades, un claroscuro. Cito, 5 minutos que nos alertan que ya no seremos mar, 5 minutos que nos arañan la espalda para decirnos que solo nos queda un suspiro. No quiero irme, no puedo, porque si me voy ya no hay retorno. Si me voy, vuelvo al presente. De verdad que lo leo como chinita otra vez, de verdad. En el minuto 3:36 ya no encontramos la reflexión que nos introduce a los poemas. Sin embargo, si hay una referencia a una canción seguida de una sola línea, que no voy a citar para no spoilear, es una sola línea, pero cierra y abre al mismo tiempo el claroscuro de la vida. Y bueno, ese es un poquito lo que escribí para introducir al libro. Me imagino, no sé, son una masa verde cerca. Quiero preguntarles quién lo ha leído, quién no lo ha leído. Todavía no, por eso lo estamos presentando.
les va a hacer mucho más sentido todas esas palabras cuando lo lean y vean de qué hablamos. Pero bueno, es para introducirlo. Y la verdad es que ahora el chiste, estamos aquí por Debbie y de lo que queremos que esto se trate. Entonces, Debbie. Claro que sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí, Liz. Aprecio mucho que hayas venido y que hayas dado esta tan bonita presentación. Creo que supiste muy bien cómo capturar la esencia de lo que escribí, ¿no? Y también quiero agradecerles primero a todos ustedes, a mi familia, a mis amigos, a maestros que pudieron venir. La verdad lo aprecio muchísimo. Justo estaba pensando, ahorita que empecé a hablar con el micrófono, creo que de las primeras veces que hablé con un micrófono fue en las ceremonias de los lunes en la escuela, ya saben, donde era con los honores a la bandera y se cantaba el himno y o sea, cada lunes le tocaba a una generación diferente hablar, ¿no? Y en algunas ocasiones me tocó hablar a mí, ¿no? Pero me acuerdo que la primera vez que hablé con un micrófono frente de toda la escuela, dije, esto está muy raro porque escucho mi voz en las bocinas, pero al mismo tiempo escucho mi voz aquí, entonces es como si me escuchara doble y es muy raro. Y creo que dije, jamás voy a volver a hablar con un micrófono frente a tanta gente, pero bueno, estamos aquí, ¿no? Entonces, creo que esa Debbie, desde ese momento, nunca se hubiera imaginado que la Debbie de ahorita estaría aquí hablando con todos ustedes. Entonces, bueno, eso para empezar, pero ahora sí ya vamos a meternos más en el libro. Bueno, yo tengo algunas preguntas a Debbie, pero igual después piensen las ustedes, que se trata esto de un conversatorio, de platicar con Debbie y que ella misma nos responda a nuestras dudas. Ese es el chiste. Entonces, bueno, la primera pregunta que yo hacía en mi texto y que dije, después no las va a contestar, de verdad me llena de curiosidad, es genuina. Yo hice una suposición, pero quiero oírte a ti, Debbie. ¿Por qué elegiste la poesía y no la narrativa? Esa sería mi primera pregunta. Bueno, estuve realmente pensando la razón, ¿no? de por qué. Y creo que lo primero que me vino a la mente es que asocio la poesía con libertad. Cuando escribo poesía puedo crear sentimientos que no necesariamente existen, que no necesariamente tienen un nombre. Entonces, al escribir yo les doy como cierta descripción, cierto nombre, y también puedo expresar ciertas sensaciones que pueden ser muy abstractas y que es muy difícil de decir así con palabras, y a veces creo que la narrativa no alcanza tanto, ¿no? Entonces, por esa parte, además creo que puedes decir mucho por muy poco, no necesitas muchas páginas para decir todo lo que sientes. Con una sola frase, de hecho, puedes dar a entender muchísimas cosas. Creo que también tiene que ver con libertad, porque puedo ser yo completamente cuando escribo poesía. Nadie me está juzgando en ese momento, digo, solo yo, ¿verdad? Pero intento no hacerlo. Entonces, creo que sí tiene que ver con que me puedo dejarme ser yo, sin ningún problema, completamente transparente. Además, otra parte que tiene que ver con la libertad es que a veces nos pasan cosas, ¿no? Tenemos problemas y a veces sentimos que se nos viene el mundo encima, que no podemos casi respirar, ¿no? Y al escribir poesía, en mi caso, siento que se me quita ese peso encima, al menos bien. O sea, tal vez no se van a resolver mis problemas, casi nunca, pero al menos me siento mejor en ese momento. Entonces,
déjenme decirles que escribir poesía es muchísimo más difícil que escribir en prosa, un texto de, o sea, narrativa. ¿Sí? Muchísimo más difícil, y debe hablar de cómo pocas palabras dicen mucho más de lo que dicen, y adquirir esta economía del lenguaje de veras es de expertos, no es nada fácil. Por eso es lo primero que me llama la atención en Debbie cuando me presenta su libro, ¿no? O sea, cuando me lo manda, digo, no sabía que era de poesía. Doble mérito, de verdad. O sea, joven y de poesía, súper guau, súper. Gracias. Ahora, hablando de, ok, ya hablamos esa palabra de libertad, esta es evocación de la libertad. No sé si tenga que ver con la siguiente pregunta o no, tú nos vas a decir, porque yo quiero saber cuál es el mensaje central que recorre todo el libro. Bueno, Si es que hay una. sí, no, claro que sí hay, obviamente tiene varias partes, pero en general creo que la vida se trata de pasar por momentos positivos, pero también negativos. Y esto se encamina hacia la luz y la oscuridad. Sin luz no hay oscuridad, y sin oscuridad no hay luz. Si no, o sea, a veces no queremos pasar por esa oscuridad, pero es necesario, porque si no lo hacemos, ¿cómo vamos a saber cuando estamos en la luz? ¿No? Además, creo que, bueno, esto es una dualidad, ¿no? La oscuridad. Y en este libro menciono otras dualidades, otros contrastes. Por ejemplo, lo bueno y lo malo, el adiós, el para siempre, el presente y el pasado, los colores y el negro, porque la vida incluye todas estas. Siempre vamos a ver esto todo el tiempo, y no nos podemos salvar. Nadie se puede salvar de ninguna, ni de lo negativo. Entonces, pues se recorre un camino, bueno, me faltó decir un contraste, que es el amor y el dolor, que es por donde se va principalmente este libro. Y es que, de nuevo, regresamos a lo mismo. Sin dolor no puede haber amor. O sea, si no nos arriesgamos a que nos duela, no puede existir el amor. Y cuando sentimos dolor, probablemente es porque hubo amor en algún momento. Entonces, más o menos de esto trata, es el mensaje central de este libro. Y es clarísimo también desde lo que hablábamos de claro oscuro. Ahí está contenida toda esa dualidad. Bueno, parece muy sencillo de decir, bueno, claro, la vida es una dualidad y otras, pero no, o sea, acercarte y ver que de verdad la vida está llena de dualidades, que de eso se trata la vida, lo van a descubrir, van a ver, no les voy a adelantar. Está muy, muy bonito, muy hermoso como lo pone Debbie. Y es un poco más de la misma pregunta, pero va hacia otro lado dirigido, porque una cosa es el mensaje, o sea, ¿qué nos quisiste decir? Pero ¿cómo nace? ¿De dónde te inspiras para hacerlo? ¿Cómo? Bueno, primero quiero que todos lo vean como que hay muchas luces en nuestra vida, y esas luces se prenden y se apagan, ¿no? Véanlo como velas, ¿no? Como velas. Uno puede prender velas y en algún momento se van a apagar también, pero el hecho de que se apaguen en algún momento no significa que no se pueden prender otras nuevas. Y estas velitas pueden ser personas, pueden ser sueños, pueden ser ilusiones, y en este caso el libro tiene que ver con personas que son luces en nuestra vida. Está inspirado en, como muchas otras cosas en el arte, están inspiradas en el amor. Y no solo en el amor como la palabra amor, así, sus 4 letras, no. Es el amor en todas sus posibilidades, y viéndolo desde una perspectiva donde es un sentimiento muy complejo. Y por otra parte está el dolor, que a veces, bueno, no nos gusta sentirlo, pero
nos enseña muchas cosas y es muy bueno para inspirarse a escribir. Entonces, sí, lo van a leer ya después, pero sí. Entonces, bueno, voy a ser un poco más específica, ¿no? Hace más o menos un poquito más de 3 años y medio, ya tiene, empecé a escribir este libro, ya tengo tiempo. El primer poema, sí, fue más o menos en esa fecha, y fue cuando conocí a una persona en mi vida. Esta persona cambió muchas cosas y sobre todo me dio, o sea, hizo que me sintiera vista cuando tal vez me sentía un poco invisible en algunos momentos de mi vida. Entonces esta persona, obviamente si alguien hace eso y tú sientes que hacen eso, pues es algo muy importante, ¿no? Como pueden ver, este libro de eso. Entonces, por eso, ¿no? Pero esa es la parte positiva, ¿no? Pero como ya dije, todo tiene su parte negativa. También con esta persona pues hubo algunas incompatibilidades, una comunicación que se fue deteriorando. Entonces, pues ahí es cuando a veces las cosas tienen que terminar y tienen que transformarse muchas veces. Y después, que tengo que acordar de las fechas porque ya pasé el tiempo, entonces no me acuerdo bien, pero sí, un poquito después, en otra época de mi vida, conocí a otra persona que también marcó mi vida, la verdad, fue muy importante. Y esta persona, bueno, creo que, como ya dije, todos tenemos oscuridad, ¿no?, dentro de nosotros, y esta persona vio ciertas partes de mi oscuridad como luz en lugar de como oscuridad, y al mismo tiempo hizo que yo viera esas partes también como luz. O sea, no solo esa persona las vio, sino hizo que yo las viera también dentro de mí. Entonces, obviamente, esto también es muy importante y por eso escribí también cosas al respecto de eso. Y de nuevo, está la parte negativa y pues no voy a especificar, pero hubo varios problemas por ahí, como siempre, y pues ya tuve que alejarme de esa persona un poco, pero hizo que escribiera este libro también. Entonces tiene que ver con eso. Y a pesar de todo lo malo, pues como dije, sale algo positivo, del dolor puede salir arte. Me encanta, de verdad. A ver, esta respuesta me hace mucho eco, me confirma algo que yo leí entre líneas en el libro. Quiero decirles, muchas veces cuando presentamos a alguien, ¿no? Es alguna amiga, hemos estado con ella más cercana. Yo a Debbie no la veo hace muchísimos años, no quiero ni pensar cuántos, no quiero hacer cuentas yo. Entonces no la veo hace muchísimos años, no había sabido nada de su vida, no había tenido contacto alguno con ella, y eso da un acercamiento a la lectura desde un punto de vista mucho más fresco, mucho más dentro de lo no objetivo, porque la lectura no es objetiva, un poco más objetivo, ¿no? Sin saber la historia de Debbie y lo que ha pasado con su vida, no tenía yo referencias que me ensuciaran la lectura de alguna manera, ¿sí? O sea, o que me la que haya alguna predisposición para la lectura. Y vi esta historia tejida ahí, y no es narrativa, o sea, es poesía. Entonces, Debbie, me confirma que es un gran trabajo, nada más con esa respuesta, de verdad, un gran trabajo. Locar esos sentimientos en el lector se requiere de verdad maestría, de verdad. Y bueno, hablando de esto un poco, lo que yo te quiero preguntar también, como no he platicado nada con Debbie, es más, luego le voy a hacer mi última pregunta porque esta no está en el script, pero no sé ni lo que estudia ni a qué se dedicó.
Entonces, eso es aparte, es el chisme. Pero sí quiero preguntarte sobre tu proceso creativo como escritora. No nada más con estos poemas, además, ahorita nos cuentas con estos poemas en particular, pero ¿qué has hecho como escritora en estos años? ¿Qué has escrito? ¿Cómo ha sido ese proceso desde que te dejé hace mucho? Bueno, pues como dije, hace ya unos años empecé a escribir este libro y es como el proyecto que ha ocupado mi tiempo en estos años, pero además nunca pierdo la oportunidad de escribir, siempre nos pasan cosas, ¿no? Entonces siempre está la oportunidad de escribir a partir de eso. Entonces ahí tengo también otros poemas guardados en mis notas que no escribo a mano, ya lo escribo a notas porque es como mi cuaderno, ¿no? Pues digo, a veces llega la inspiración, a veces no. Si yo quiero ponerme a escribir así de la nada, no siempre voy a lograr algo que me guste. Y algo que quiero mencionar es que utilizo mucho la música para inspirarme. Tengo ahí mi playlist de instrumentales para escribir, porque si es con letra me desconcentro, entonces tiene que ser instrumental. Pero lo que pasa con la música es que de alguna manera apaga mi lado como racional, lógico que tengo, porque si no, lo que escribo no me gusta. O sea, viene desde una parte que no es lo que quiero realizar. Entonces, apaga esa parte y sale como la parte emocional, la parte de las emociones, de los sentimientos, que esa es la parte que a mí me gusta y que es, creo que es la más importante en este caso para escribir. Específicamente de estos poemas, obviamente también utilicé música, pero algo que me ayudó a escribirlos es, creo que lo mencionaste antes, pero al escribirlo yo me estoy dirigiendo hacia una persona. Entonces es como si yo le estuviera escribiendo una carta a alguien y eso hace que las palabras tengan mayor importancia, mayor peso y mayor emoción. Y bueno, también aprovechando, estamos hablando de procesos también, quería hablar un poco de cómo logramos tener esto aquí ahorita. Sí, porque estuvo muy complicado, pero primero, obviamente, ya que había escrito todo lo que quería poner en el libro, obviamente tuve que borrar, tuve que agregar cosas que no me gustaban y no soy muy perfeccionista, entonces a veces lo leo y digo, ¿qué es esto que acabo de escribir? Pero bueno, ya no podía hacer mucho, ya dije, no, ya como quedó, ¿no? Después, para los que no saben, hay que registrar todas tus obras en el indautor. Aquí en México es el indautor, entonces vas a registrar, le registras los derechos para que pues, nadie te la robe, ¿no? Y después yo decidí que quería maquetar el libro, o sea que yo lo quería hacer porque le pude pagar a alguien, pero yo quiero hacer todo. Maquetar es darle formato al libro, o sea, porque primero está pues, en un Word, así, en un documento y que no tiene nada especial, pero para que quede como un libro hay que maquetar. Entonces tuve que aprender a usar ahí un programa y pues ya lo hice, también diseñé la portada y la contraportada. Y pues ya después, bueno, se me ocurrió que quería hacer una presentación, invitarlos a todos ustedes, y así es como estamos ahorita. Pero tengo que decirlo de una vez, para que, de verdad, para que esto esté aquí, bueno, yo también lo publiqué en Amazon, entonces mandé pedir algunas cosas y Amazon no sé qué pasó con eso, pero no me quería mandar las copias aquí a México. Entonces, obviamente yo entré en crisis hace como 2 semanas porque no sabía qué
hacer y ahí estoy viendo mil cosas y dije, bueno, ni modo, si no se puede, pues cada quien lo va a comprar ahí por separado, ¿no? Pero bueno, al final se pudo, no sé cómo pasó, pero me llegaron los libros, por ahí están, entonces ya lo verán. Wow, yo de verdad, esto se los digo, no sé si es este proceso que nos acaba de contar de cómo surge el libro físicamente. Una cosa es escribir y se queda en Word. No sé si es por millennial, ¿eres millennial? No sé, sí, millennial, ¿no? Yo creo. No sé si es por la edad o porque es débil. De verdad, quiero pensar que son las dos cosas, pero sí, porque es algo que ya alguien de nuestra generación nos pasaría por acá pensar en hacer, nos quedaríamos con el Word frustrados y enterrados en la computadora para siempre. Este proceso que hizo Debbie, de veras, mis respetos, es muy impresionante, Debbie. La valentía también para llevarlo a cabo y hacerlo y poderlo tener aquí físicamente. De veras no es cualquier cosa, mis respetos. Cuando Debbie me lo mandó en maquetado, o sea, ya listo así, pero ¿cómo lo hizo? O sea, yo que estoy en contacto con esta cosa de publicar los libros, se requiere una editorial completa, revisión de estilo, no le tuve que, de verdad, no había una coma que corregir, como ella dice, perfeccionista y con una pulcritud impresionante. Entonces, felicidades también por esa parte editorial. Y en este lado de claroscuros, estamos hablando de los claros, ahora cuéntanos el lado oscuro. ¿Cuál o hubo algún poema en específico en el que te hayas atorado, que te haya costado muchísimo trabajo escribir? Sí hubo algunos que me costó un poco de trabajo, como para encontrar ciertas palabras que quería utilizar, y a veces ya lo tenía y lo leía y decía, no, está horrible, ¿no? Pero en realidad el que quiero hablar no tiene tanto que ver con esa parte, sino tiene más que ver con el tema del que hablo. Este poema se llama Adiós. Lo voy a leer mejor, porque de hecho es de mis favoritos. Y ahorita... Entonces se llama Adiós. 5 minutos para sentirnos en el sol una última vez. 5 minutos que acarician un adiós que no se quiere ir. 5 minutos que nos alertan que ya no seremos mar. 5 minutos que nos arañan la espalda para decirnos que solo nos queda un suspiro. 5 minutos sin voz, sin ruidos sordos, solo música en nuestra piel. 5 minutos de euforia antes de morir. 5 minutos. 5 minutos nada más. Y bueno, creo que el poema habla por sí solo, pero creo que a todos nos cuesta trabajo decir adiós. Las despedidas son difíciles de lo que sea, pueden ser a personas, de forma física o no, o a expectativas también. Todo eso es muy difícil, entonces el hecho de escribir el hecho de escribir esto es el hecho de escribir esto significa que lo que pasó, digamos, esa despedida se vuelve real. O sea, ponerlo en palabras significa que ahí quedó, ¿no? Ahí está. Y ya no hay nada que se pueda hacer. De hecho, este es el último poema que escribí. No está al final del libro, pero es el último que escribí. Entonces también significó como esa despedida también de todo ese tema. Y por eso fue difícil. Como lo mencioné yo antes, nos anuncia que ya se va a
el libro, o sea, no es el último, pero híjole, cuando llegamos a ese momento, de verdad sentimos como ya nos tenemos que empezar a despedir. Se siente. Y bueno, también hablar sobre las diferencias. ¿Cuál es la Debbie? ¿Cómo se sentía la Debbie en ese momento del proceso de escritura? ¿Y cómo se siente la Debbie de hoy, de haberlo culminado? Obviamente en ese momento, conforme lo iba escribiendo, primero estaba emocionada porque significaba que se estaba formando, se estaba creando un sueño que yo tenía desde muchos años atrás, que es escribir un libro, ¿no? Y no solo por la parte de escribir un libro, sino por todo lo que significa y todo lo que está escrito ahí. Entonces, emoción por una parte. Y creo que más ahorita yo creo que siento mucha satisfacción primero de haberlo terminado, porque puedo ser muy impaciente, entonces me gusta que todo se haga en el momento y si no, pues ya no. Entonces el hecho de haber seguido hasta acabarlo, la verdad me sorprendió también. Es una parte de mí misma que no conocía, no había visto, porque luego dejaba cosas medias. Y por otra parte, también, no sé si puedo decir como nervios, pero de que todos ya lo van a leer, ¿no? Entonces ya no es solo algo que es para mí. Y bueno, como ya mencioné, hablo de temas que son algo personales y pues tengo que mostrar cierta, no tengo que mostrar, me muestro vulnerable en este libro y pues ya lo van a leer. Entonces, obviamente estoy expuesta ya a cualquier crítica, cualquier opinión y todo. Entonces, hay tres momentos cuando uno escribe un libro. Es el momento de escribir, que es tuyo, el momento en que lo mandas a todo este proceso editorial, que ahí está medio prestado, y el momento en que se va y se lee, que deja de ser tuyo en un sentido. Ya es un libro en el que entran los lectores con su percepción a verlo, a evaluarlo, a juzgarlo, y es bien difícil. Si hay mucha vulnerabilidad y si hay mucho sentimiento del que habla Debbie, de exponerse, que otra vez requiere de mucha valentía para lanzarlo al aire y decir, ya no es mío, ya se fue. Entonces, bueno. Y también sobre esto, Debbie, en cuanto a enseñanzas, ¿qué te dejó? ¿Qué descubriste de ti en este libro? ¿Qué enseñanzas dejó? No tanto, o sea, sobre ti misma, no a lo mejor en el sentido del oficio de escritor, sino sobre Debbie. Bueno, primero, lo primero que me viene a la mente es que me di cuenta que soy capaz de sentir mucho más de lo que tal vez me hubiera imaginado en otros momentos de mi vida. También, obviamente, que puedo ser perseverante si se necesita. Y también algo que está un poco más relacionado con el tema del libro, que soy capaz de perdonar a las personas, ¿no? Y también el libro nos puede decir un poco de por qué sería necesario perdonar, pero eso sería de mí. Pero también hay otras enseñanzas que creo que son importantes y a mí me gusta reflexionar mucho. Y bueno, los que me conocen saben que reflexiono todo. Entonces, primero, siempre, por más de que no queramos, todo se acaba en algún momento de la vida. Todo tiene un final.
Otra cosa sería que a veces queremos quedarnos en el pasado y no podemos. O sea, ya pasó, ya no es algo que existe, ¿no? Entonces, no podemos vivir ahí y no podemos pasarnos recordando todo el tiempo sin estar viviendo en el presente. También creo que es importante decir que no es bueno poner todo el peso de nuestra felicidad en una sola cosa, en una sola persona. Tiene que ser en diferentes aspectos, porque si una de esas cosas se derrumba, existen las demás, pero si solo es en una, entonces todo el mundo pues, se va al piso, ¿no? También creo que el hecho de que podemos sentir mucho al mismo tiempo y muchas emociones diferentes. O sea, podemos estar muy enojados y al mismo tiempo querer mucho a alguien y está bien. O sea, no tiene por qué estar peleadas esas emociones. Pueden existir al mismo tiempo. Y pues, eso es otra cosa. Yo no sé ustedes, pero yo llego a estas conclusiones como después de los 50 y tantos. Creo, no sé, alguien tan joven me impresiona que pueda tener esa madurez, ¿verdad? Y esa capacidad de autoobservación y de verse. Y sí son caminos que se pueden llegar por muchos lados. Uno puede ser por la terapia, otro puede ser por el arte. Esto es lo que nos da. No sé si al escribir, es que cuando uno escribe, no es que ya sabe lo que quiere decir. No sé si te pasa de ti. Ahí te das cuenta de lo que quieres decir. Es la necesidad de volcarlo lo que te hace saber qué es lo que estás sintiendo una vez que lo ves escrito. Y cuando hablas de perdonar, cuando hablas de ese proceso que te sucedió, tiene que estar, o sea, creo que lo que lo hace que lo puedas observar a distancia es la escritura, precisamente, es la herramienta que te permite poderlo ver hacia atrás. No sé. No, sí, de hecho, pude haber pensado tantas cosas así nada más, pero de tantas veces que leí el libro, creo que lo leí como unas 30 veces de verdad, o sea, lo leí muchas veces. Obviamente, cada vez que yo leía, llegaba a otra conclusión y veía en otro poema otra cosa que tal vez en el libro no había visto, o que dije, tal vez también tiene que ver con esto, aunque en su momento lo había pensado diferente. No sé, pueden ser muchas variantes ahí. Y va a seguir diciéndote muchas cosas. Y hablando de lo que va a seguir, es lo que te quiero preguntar. La pregunta del millón: ¿cuáles son tus planes a futuro en general y también en cuanto a la escritura? Ahora sí, chisme. Queremos saber todo de Debbie, lo que sigue. Bueno, como habías dicho al principio, que quería saber qué no tengo ni idea de qué estudiar, dije, no, vamos a ser muy profesionales, no me voy a contaminar. No sé nada qué estás haciendo ahorita y qué. Primero, estudio comunicación, aquí están varios de mis amigos de la universidad. Estoy haciendo un minor en producción audiovisual. Sí, porque también me gusta esa área, que es lo que quería decir, o sea, está la parte de la escritura y como de periodismo también. Y el diseño, me acuerdo que pintabas también. Sí, me gusta un poco. Y obviamente la parte audiovisual, porque ahí se puede combinar mucho la parte de la escritura y la parte, pues, como tal de las imágenes de los videos, ¿no? Entonces, todavía no estoy segura de exacto qué es lo que quiero, es que el punto es probar diferentes cosas y a ver qué me gusta al final más. Y de la escritura, creo que obviamente me gustaría escribir más libros, eso es seguro.
primero, pero también es importante aprender de otras personas y seguir obviamente mejorando, pero también buscar diferentes estilos para ver también cuál me gusta más, porque ahorita puedo escribir de cierta manera, pero en otro momento puede que me guste otra cosa, entonces eso es lo que sería. Tiempo es lo que le sobra, ¿no? Entonces estoy segura que va a incursionar en muchos géneros y de verdad, ya estamos aquí, Debbie. Este es el inicio, estoy segura, de un camino muy, muy prolífico y de mucho éxito. Y bueno, yo no sé, o sea, me encantaría, sí, por favor, preguntas para Debbie. ¿Alguien se anima a preguntar? ¿Algo que le quieran preguntar? Hola, David. Mi pregunta es, ¿cómo volcar todos esos sentimientos en la escritura sin que te drene? O sea, ¿cómo separar ese sentimiento que queda ahí plasmado a que te quede una huella difícil de sanar, ¿no? O sea, ¿cómo logras este ejercicio o es precisamente el ejercicio lo que te hace que eso no pase? Justamente una parte creo que sí tiene que ver con el momento de hacerlo. Al hacerlo, como dije, se me quita un peso encima. Entonces, todas estas emociones, no digo que todas se queden en lo que escribo, porque no, pero en ese momento sí, un poco. Entonces, a veces, de hecho, creo que sí es necesario un poco como sumergirse más en todas las emociones y a veces creo que no nos gusta eso, pero si queremos escribir algo que salga de lo más, no sé, auténtico de nosotros, es importante aprender a sentir emociones que no nos gustan. Entonces, no se va a poder evitar esa parte. Es eso. Hola, Debbie, ¿cómo estás? Hola, Víctor. No, primero, muchas felicidades. Estoy muy emocionado de poder leerte a ti. Es increíble y wow, felicidades. Y no, te quería preguntar como, tú escribiste cosas muy privadas, muy personales, muy tuyas. ¿Cómo le diste una importancia al orden en el que pusiste el libro? ¿Qué fue primero, qué fue después, por qué fue así? Y pues nada, muchas felicidades de verdad. Qué orgullo. Primero que nada, muchas gracias otra vez. Y me da mucho gusto que estés aquí, de hecho. Eso no te veía. Justo, pues, el libro sí lleva un orden, pues, sí, cronológico, ¿no? Podría decirlo así. O sea, sí, primero está lo que pasó primero y luego ya lo siguiente, pero no necesariamente los poemas están en orden como los escribí, sino que los fui leyendo y también dije, bueno, esto queda mejor después de porque, no sé, habla de una despedida, entonces, no sé, si quiero hablar de una despedida no lo voy a poner antes de, o sea, lo que menciona el inicio de algo, no sé, entonces, es más o menos así, sí es un poco el orden de cómo pasaban las cosas. Hola, David. Bueno, primero que nada, muchas felicidades. Qué bueno que por fin hayas llegado a esto. Y bueno, yo quería preguntarte, o sea, al ser personas, obviamente todos tenemos como esta dualidad de un lado y del otro. Pues obviamente tú lo identificas bien, con lo claro y la oscuridad. Pero ¿cómo aprendiste tú a manejar esta dualidad entre otras personas? Gracias, primero que nada. Es una pregunta difícil, pero porque a veces no es tan fácil como tal vez puede sonar aquí como lo estoy diciendo, ¿no? Es complicado
y ya sé muy bien mi luz y mi oscuridad, ¿no? O sea, realmente es difícil, creo que nunca como que lo manejas al 100%, o sea, no es algo que se pueda hacer, ¿no? Simplemente por varias cosas, ¿no? Pero me he dado cuenta que sí es importante darse el tiempo de sentir esa parte negativa y eso te ayuda a largo plazo. Entonces, conforme me he dado cuenta de eso, me he dado cuenta que es importante como ser consciente de ambas partes dentro de mí. Pues muchas gracias, agradecemos su presencia en esta presentación del libro. Si gustan comprar el libro, la autora va a estar firmando sus libros en la parte de afuera y también compartiendo un poco de algunos bocadillos. Muchas felicidades, Débora, muchas gracias, Luis, y pues bienvenido.